Y si no... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar. Vamos a iniciar esta actividad en el marco de estas jornadas, las 17ª Jornadas Nacionales y 12ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral 2026, que se desarrollan en todo el país, específicamente en forma presencial en Buenos Aires y en distintos puntos del territorio en forma virtual o híbrida, como en este caso. Desde Chaco, mi idea fue, tomando uno de los lemas que tenían las jornadas, que era los 50 años del golpe de Estado, me interesó el hecho de invitar a protagonistas de esos años de la dictadura, que tenían protagonistas del teatro chaqueño, es decir, de la historia del teatro chaqueño, para dialogar acerca de esa actividad y de la experiencia que han tenido en esos años. Y para ello fuimos preparando, junto con Rocío Cóceres, que también me acompaña en esta organización, los siguientes disparadores temáticos. Rocío, ¿me querés ir pasando? Bueno, este es el flyer de la actividad, que ya lo habrán conocido, y después acá están los detalles de la actividad. Y ahora vamos a ver cuáles son los puntos o ejes temáticos, y a partir de eso vamos a ir dando intervención a los protagonistas, que paso a presentar mientras solucionamos algunos problemas técnicos. Desde España nos acompaña Carlos Schwaber. También iba a estar conectado desde Francia, todavía no lo estoy viendo, Oscar Cisco, otro de los protagonistas del teatro de esos años, de los 70, acá en Chaco. Desde Sáenz Peña, localidad del interior, localidad de nuestro Chaco, está Carlos Canto, una figura que probablemente ya lo conocen, quienes están haciendo teatro, y veo acá gente del mundo del ambiente teatral y aparte estudiantes de la formación en teatro del Instituto del ISPEA, ¿no? Y nos acompaña Carlos Canto, decía, y acá tenemos la presencia de Emil Cisnardo, a mi derecha, Gladys Gómez y María Esther Aguirre. 3 mujeres protagonistas, cada una de distintos elencos y de distintos roles en esos años. Así que unos invitados bastante variados y con experiencias diversas y que nos estarán brindando su mirada acerca de lo siguiente. ¿Sí? ¿Podría pasar en Pepe Sayano, Pepe Jiménez. Ah, perdón. Desde Buenos Aires nos acompaña Pepe Jiménez, también otro artista. ¿De Ecuador? Y, sí, pero Tato, también los saludo, es un gustazo enorme, Tato Alarcón Bertoni, que es el hijo de 2 figuras trascendentes de la historia de nuestro teatro chaqueño, como Poen Alarcón y Aida Bertoni. Nos acompaña como público y después seguramente nos va a dar toda su mirada y su impresión y con gusto lo vamos a escuchar. ¿Pepe lo nombró? ¿Sí? Ah. Pasamos ahora, porque bueno, el propósito ya lo comentamos, que era la idea de rescatar las voces de nuestra historia del teatro chaqueño, y vamos a darles cuáles son los ejes temáticos. En principio, concepciones del teatro y colectivos teatrales de esos años. Entonces, ¿qué concepciones de teatro había? ¿Qué pensaban que era hacer teatro? ¿Cuáles eran sus referentes en ese momento, teóricos, prácticos? En quiénes se basaban, ¿no? Fuimos preparando una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué entendían por hacer teatro? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasado teatral los atravesaba? ¿Y cómo se origina el colectivo teatral al que pertenecían? Y si había otros colectivos teatrales en la región. Por otro lado, modos de producción teatral y la vinculación que tenían con el Estado.
es decir, cómo preparaban sus obras, cuáles eran estas estrategias que usaban para producir, qué métodos de trabajo utilizaban, cómo hacían la selección de textos que montaban, con qué recursos contaban, cuáles eran las condiciones contextuales, motivadoras o limitantes que tenían entonces, cuál era su vinculación con la gestión estatal y las políticas culturales estatales de entonces a nivel municipal, provincial o nacional. También nos interesa la circulación y recepción de sus obras, cómo era, ¿no? Es decir, cómo se difundían y circulaban sus espectáculos, a través de qué medios o con qué estrategias, qué recepción tenían de parte del público y de la prensa, qué tipo de público asistía a sus espectáculos, qué vinculación establecían con la sociedad en general del momento. Por otro lado, ¿qué consideran que fue el legado del teatro chaqueño a la historia cultural chaqueña y regional a la luz de los años, ¿no? Desde esta perspectiva y a 50 años de 1976, año muy particular en nuestra historia sociohistórica, política, cultural de nuestro país. Y por otro lado, las experiencias culturales, las vivencias, experiencias personales que recuerdan por haber transitado distintos roles. Cada uno ahora cuando se presente va a ir diciendo qué rol cumplió en esos años y actualmente qué se desempeña. Si sigue siendo artista, teatrista, o desde qué punto de vista está ahora transcurriendo su vida actoral, artística, etc. Entonces, con respecto al primer punto, me habían dicho Carlos Canto, Emil Cisnardo y Gladys que quisieran dar su mirada. Yo le voy a dar la palabra primero, si quisieras, Emilce, y después le doy la palabra a Carlitos, si querés desde allá comunicarte, después de que intervenga Emilce. Y como Gladys preparó la serie de respuestas, de todas las respuestas, está un poco afectada de su garganta, entonces me dijo que va a dejar para el final la lectura de lo que ella preparó. Bueno, Emilce. Bueno, en mi caso, Sí, y que te presentes. bueno, un poco que presentarme porque la mayoría sabe, Emil Cisnardo, Gladys Gómez. Bien, Emil Cisnardo, teatrista desde toda la década del 70, más o menos, del 73 en adelante, directora, dramaturga, docente, licenciada en teatro y especialista en semiótica del teatro. Hasta el día de hoy en actividad en relación a las artes escénicas. Yo tomé una decisión que era hacer un encuadre sociopolítico de la década del 70 para, frente a semejantes disertantes, que ellos desarrollen realmente todo lo que tenía que ver con la actividad y yo aproxime las razones, los lugares de donde venían la mayoría de los teatristas de nuestro teatro y las situaciones previas al 76 para enclavarnos específicamente en el punto que Mirna propone adentrarse. El Chaco precisamente, y más concretamente Resistencia, desemboca en los 70 después de lo que se podría entender como el chaqueñazo, que es la punta del iceberg de lo que luego fue el correntinazo con el asesinato de Juan Cabral, el vivorazo santafesino, con también el asesinato de Bello, y el cordobazo que termina como resultado logrando permear la dictadura de Onganía, haciendo que baje y que en su lugar primero suba momentáneamente el Livingston hasta que asume el general Lanusse, que es al que le toca
abrir la cuestión electoral nuevamente, pero ya sin la proscripción al peronismo, que remata en el 73 con la elección de Cámpora y posteriormente con una nueva elección de Perón a Isabel. Épocas que no por mucho mencionadas dejan de ser esenciales para poder comprender desde qué lugar todos nosotros hemos abordado esta disciplina del arte. El teatro de los 70 tiene una fuerte carga política. No solo tiene una fuerte carga política, deviene de la carga política. Entonces, todos los tratamientos están de alguna manera relacionados con los hechos que nos conmovían y nos tenían de partícipes en aquellas épocas, algunas hermosas y otras sumamente aseadas, como las que ya veremos al adentrarnos propiamente en el 76. Lo que yo podría decir como disparador, y seguramente vamos a coincidir con los otros compañeros, es que lo más fuerte que he podido distinguir en este análisis que estuve haciendo al respecto de cómo se iniciaron las actividades teatrales es la mística. Una fuerte mística unida a un contenido sociopolítico, una fuerte mística unido a todo un contenido de también comunidad. Esta mística luego abundó en la formación de los teatristas de los 70, en este caso concreto, específico, desde mis maestros Gladys y Carlos, prácticamente en un trabajo que desarrollaba una cuestión no religiosa, pero sí absolutamente de devoción a la profesión. La cuestión que tiene que ver con esto surgía de un principio. El otro día tuve la suerte de volver a escuchar al maestro Schwaderer en el taller que hice, enclavado en criterios del origen del teatro relacionados con un pueblo totalmente autocrático como era la Grecia, y desarrollado en vínculo con lo divino. Ese vínculo con lo divino, y no me voy a extender sobre esto, solamente quiero definir criterio de mística, ese vínculo con lo divino llevaba a la entrega de la persona, del actor o el teatrista, el teatrante, en pos de su palabra y de su tarea. La tarea estaba delante del pensamiento, la opinión o el criterio del actor, del director o de todo esto, y esa tarea específica teatral estaba total y absolutamente enclavada con pautas que tenían que ver con nuestra identidad, los hechos que acontecían, trabajos de muchísimos de estos grupos. Los compañeros que estaban trabajando en Buenos Aires trabajaban de forma comunitaria, hacían trabajos que tenían que ver con lo popular, el títere, que era el elemento y el objeto a través del cual se transmitía estos criterios de intento de encontrar dentro del espectador barra compañero barra pueblo argentino, encontrar, darle las pistas hacia su identidad. De esta manera, el taller de teatro del Chaco, fundado en el 77, con directores de Gladys y Carlos Schwaderer, establecen como punto y hito fundamental el tema de la identidad. Para eso abrevamos en una primera instancia con el tema de una identidad nacional construida a partir de la inmigración,
con todo lo que significaba el grotesco y ese estado de angustia o de melancolía del inmigrante con su lugar perdido, y esta lucha inmensa, lucha personal del inmigrante con su lengua, con su contacto con el otro, con su familia fundada en un ámbito absolutamente desconocido e impropio para la persona, que tenía que hacerse en él y hacer lo propio, y que deviene en todo lo que tiene que ver con los primeros años del teatro argentino, con voces de importancia como Discépolo, como, bueno, ya van a tratar los compañeros el tema de Eichenbauer, Laferrer y toda esta primera camada de autores que tratan netamente identidad nacional. Mucho que tiene que ver con un intento de lo visible, dificilísimo desde el punto de vista del grotesco, como un trazo muy grueso, y esto relacionado siempre en lo liminal, en el linde de la tragedia, y esa tragedia que se convierte en una risa ante los avatares y circunstancias de este personaje que está, yo diría, sufriendo las circunstancias de constituir un nuevo ser. Pasa la historia por nosotros y entra. En mi caso entró suficientemente como para estar detenida y desaparecida. ¿Podés irse comentando sí. a qué grupo pertenecías en esos años? Si es que, por eso yo dije que me había propuesto hacer un encuadre, y presupongo que los otros compañeros van a hacer la bajada específica. apuntando, digamos, a esos ejes disparadores. Apuntando a esos ejes, yo diría que las temáticas que tratábamos, propuestas por los directores y por los maestros, eran el grotesco, todo lo que tenía que ver con una investigación sobre la identidad y la aparición de un criterio de teatro como resistencia. Me parece que el punto de la resistencia es para marcarlo fuertemente, no porque estuviera ni peleado ni porque juzgara un teatro más liviano y acomodado a lo que el espectador argentino estaba acostumbrado, sino justamente para hacer desde ese sitio el aporte identitario que se necesitaban en estos periodos donde teníamos todo lo que era la lucha guerrillera y todo lo que tenía que ver, sobre todo, con el afianzamiento que fue realizando el ejército y las fuerzas del orden en contra de todas las propuestas populares que luego devienen específicamente en el terrorismo de Estado, en el que el taller de Carlos Di Gladys transcurre toda su historia en ese periodo precisamente de la dictadura, con compañeros presos, desaparecidos, Musa preso, Patricio Lares, que sale y a los 2 meses muere de tan roto que lo largaron, en fin, compañeros que verdaderamente, algunos nos tocó además con el cuerpo, y otros apuntalar desde la disciplina, ese criterio de una comunidad, un colectivo fuertemente hincado sobre la realidad nacional. Perfecto, muchas gracias, Emilce. Me gustaría ahora que Carlos Canto, que también quería comentar acerca de esto, de este punto, eje temático sobre concepciones de teatro de esa época y de qué colectivos teatrales estaban presentes, como vos hoy me comentabas tu tránsito desde el teatro universitario y posteriormente el teatro independiente. Si pudieras hablar, ahí, Carlos, te damos la palabra a vos. Perfecto, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te damos
el mosaico para que hables. Podés hablar ya si querés, Carlos, se escucha perfecto, solo que estoy tratando de que se vea tu imagen. De acuerdo. ¿Podés, Rocío? Si no, le pregunto a... Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Carlos Canto, teatrista chaqueño y pertenezco a la generación de los 60, 70 y soy actualmente director de teatro, o sea, sigo siendo director de teatro, fui promotor teatral de cultura provincial en la década del 70. Actualmente soy profesor de las materias de actuación 1, actuación 2, residencia 1, residencia 2 en el Instituto Mantovani, donde se desarrolla el profesorado de educación superior en teatro, una tarea que creí que iba a ser imposible, pero bueno, la estoy desarrollando con mucha felicidad. Yo surjo en los últimos años de la década del 60 y surjo de un movimiento que se realizaba en la ciudad de Resistencia y que tenía que ver con una especie de talleres barriales que dictaban Chichino Val, Teresa Toledo y Poen Alarcón. Yo, por supuesto, vaya a saber de dónde saco esta cosa de querer hacer teatro. En mi familia no había nadie relacionado a la actividad y voy a Villa Libertad, donde Poen Alarcón, en una capillita de ese barrio, dictaba sus talleres de teatro. Por supuesto que yo venía con la imagen del teatro del tablado, del cual me hablaba toda la gente grande que me rodeaba. Tenía 15 años en esa época. Me hablaban del teatro de la Universidad Nacional del Nordeste, lo cual me llevó a ir a ver una obra de teatro a la universidad y vi Pluf el Fantasmita, una obra en la que actuaba Gladys Gómez. Así que a partir de ahí empezó esta locura de querer hacer teatro y en la capilla de Villa Libertad comencé mis primeros pasos con este señor que fumaba unos puchos cortitos, creo de Fontanares 12, sin filtro, y que hablaba y escupía a cada rato, y que a mí me resultaba muy, muy llamativo, muy atractivo. Bueno, Poen me incorporó a su grupo, un grupo de chicos de mi edad, de chicos adolescentes, por ahí un poco más grandes que yo, y formé parte de la obra Farsa del Corazón, una obra de Atilio Betti, que él la tenía que presentar porque era costumbre que estos tres grupos de talleres barriales presentaran sus obras en el Colegio Don Bosco o en el Teatro Obrero. Así que me puse a trabajar con esto, me entusiasmé demasiado, estrenamos Farsa del Corazón y todo lo que pude recibir de Poen fue esta visión de un teatro popular, de un teatro con esa identidad regional propia, muy nacionalista. Recibí también esa particularidad de que el actor no tenía que ser actor únicamente, sino que teníamos que saber hacer todo. Poen fue el que me dijo, primero barré, primero gastate una suela de tus zapatos arriba del escenario y después vamos a empezar a hablar si es que realmente eso te gusta. Así que a partir de ahí, bueno, Farsa del Corazón fue mi experiencia y me entusiasmó la idea de continuar haciéndolo y con mi amigo José María Fuentes, el Queque, que allí empezábamos a ser amigos, se nos ocurrió ir a la Universidad Nacional del Nordeste a una reunión que había por el tema de teatro. Y a partir de allí nos quedamos. Justo era la transición, Dante Sena se iba del teatro de la universidad y entraba Héctor Veronese como nuevo profesor, director del TUNE. Y con Héctor Veronese continuamos trabajando con obras como Esclavertad, con obras como Las hadas viajan en Calecita, Historia del Zoo, de Eduard Alves, bueno, un montón de trabajos
y además me conecté con el otro grupo de gente que hacía teatro en Resistencia, que era Coco Barreda, Marta Méndez, Mirta Encina, Musa Arce, Bosquín Ortega. Y con todos ellos empezamos a trabajar también siguiendo ese lineamiento que Poen Alarcón me había marcado, por decirlo de alguna manera. Yo siempre cuento a mis alumnos que la formación que tenía provenía de cientos de profesores que llegaban tipo paracaidistas al Chaco, que venían, vaya a saber por qué, alguien les pagaba seguramente, y venían a dictar talleres muy esporádicos, muy cortitos, efímeros, y así vino Mané Bernardo, vino Roberto Vega y Marina Biagini, Roberto Ponte, Pedro Schini. Bueno, cada uno venía, una vez al mes teníamos a un profesor, a un maestro, que venía y nos daba sus ideas, su concepción del teatro, la manera de hacerlo, sus técnicas. Y por supuesto, yo tenía una mezcolanza impresionante. Nunca tuve claro cómo había que hacer, porque tenía 1000 cuadernos diferentes de cada uno de estos maestros que vino. Luego vino la independencia del Teatro de la UNE, nos vamos, consideramos que teníamos que formar un grupo independiente, no queríamos pertenecer por toda la cuestión política de ese momento, nos abrimos de la universidad y formamos el Teatro Universitario Independiente, con Coco Barreda, con Bosquín Ortega, con Héctor Veronese como director, y empezamos a trabajar en el comedor universitario. Y ya estoy hablando de los años 72, 73, ensayábamos en la parte de arriba del comedor universitario, que estaba en la Ilia, donde hoy está también la UNE, creo, ¿no? El Centro Cultural. Exacto, el Centro Cultural Nordeste. Perfecto. Allí arriba, en la planta alta, estaba nuestro salón de ensayos, abajo los estudiantes comían, charlaban. Época dificilísima, época de la AAA, época de bombas, época de ataques a los dirigentes estudiantiles, y así fue que en esos años una patota de la AAA ingresa al comedor universitario. Nosotros estábamos ensayando la cantata de Santa María de Iquique, próxima a estrenarse, y cae esta patota al comedor universitario, comienza a los tiros, los estudiantes corrían de un lado a otro. La anécdota es que con José Fuentes éramos los más jovencitos, éramos los más chicos, nos asustamos muchísimo y nos metimos adentro de un tanque de agua que estaba abajo, cerca de las mesas. Allí nos tapamos con la tapa del tanque y veíamos cómo golpeaban estudiantes, amenazaban. Bueno, y después se fueron, quedó el desastre dentro del comedor universitario y vino la policía, empieza a revisar, o sea, la policía llega mucho después de que fueron estos muchachos a hacer su desastre, y nosotros suspendimos el ensayo y comenzamos a caminar hacia otro lugar, agarramos la Ilia, y en la esquina de Rawson en esa época, Rawson y Antártida Argentina era en esa época, aparece un camión del ejército seguido de patrulleros policiales y nos empiezan a rodear a nosotros. Imagínense que en esa época éramos hippies, o sea, usábamos el pelo muy largo, yo usaba vincha, o sea que parecía un indio toba, con todas las características hermosas del indio toba. Usaba poncho, usaba sandalias, bueno, bien hippie. La cuestión es que fue allí donde nos meten a nosotros adentro de un patrullero, nos apuntan con ametralladoras y nos llevan a una oficina policial que estaba en la Julio Arroca, frente a la biblioteca popular. Allí nos tienen encerrados, luego nos llevan a una comisaría, que fue la comisaría primera, a todo el grupo de teatro.
y cae uno que llamamos Caminito después, porque él lo único que hacía era caminar, se arrimó demasiado al círculo donde nos tenían a nosotros detenidos y cayó dentro del círculo. Nunca supimos por qué ni qué hacía, le quedó de apodo Caminito. Resultó que todos fuimos a parar a un calabozo y nos querían hacer firmar la culpabilidad de que nosotros fuimos los que provocamos este desastre. Eso creo que marcó en nuestras vidas, en mi vida fundamentalmente, hice un quiebre, dejaba de ser un pibito y me transformaba en un artista consciente, sabía que pasaban estas cosas, empecé a mirar mucho más el entorno político, social. Muchísimas obras hicimos con el Teatro Universitario Independiente, teníamos nuestra propia salita de teatro en el Centro de Empleados Telefónicos, pegadito al Hotel Emerson. Carlos, sí. Mientras vos hablás, estamos proyectando imágenes de distintos años de los 70, hasta inclusive... Las estoy viendo. Gracias. Perfecto. Así que en algunas fuiste apareciendo, y bueno, cuando comentaste, para cerrar tu intervención, solamente comentar, una vez me hablaste de la obra Los Invasores, que habías montado junto con el grupo de teatro universitario, ¿puede ser? Los Invasores. Sí. Los Invasores la hicimos ayer en el comedor. Ajá, en el comedor universitario, y que creo que tuvieron repercusión con la... Me refiero porque la obra era de compromiso político, de militancia, de compromiso ideológico, ¿no? Me habían comentado cuál era... Totalmente, la obra es una obra que seguramente muchos la conocen, la obra de Egon Ulf, un autor chileno, y nos parecía una obra genial para hacerla. Éramos nosotros unos cuantos actores y sumamos a otros más interesados. Utilizamos la estructura del comedor universitario, que tenía planta baja, arriba un balcón que iba hacia ese saloncito donde ensayábamos, y lo transformamos en esa casa de gente muy pudiente, y contaba la historia de un grupo de cirujas, de lingeras, que invade a las ciudades, invade las casas, y nosotros, por supuesto, la adaptamos. Y la adaptamos con una temática muy comprometida y más para esa época. Bueno, los Invasores... Para dar la palabra, si te parece, para escuchar otra voz, dejamos un ratito descansar. Y ahora le damos la palabra, si quisiera, a Carlos Schwaderer. Carlos, ¿querés participar en esta ocasión acerca de comentar alguno de los ejes? Yo ahora, como fuimos abordando eje temático que cada uno estaba más, por el que cada uno se sentía más interesado, vos decime con cuál te parece que quisieras hablar, o de qué quisieras hablar, de su metodología de trabajo, o de la circulación y recepción de las obras, o del impacto social que tenía el teatro, o de... Bueno, me gustaría conocer acerca de tu experiencia. Carlos, ¿me estás escuchando? Carlos Schwaderer. Y estoy escuchando. anclarlo a Carlos. ¿Vos me escuchás? Resolviendo... ¿Me... Sí, alguien está hablando, y... A ver si es Carlos o... Sí, es Carlos. Es Carlos. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que no me veo, pero no importa. Lo que pasa es que estamos compartiendo fotos. Ahora, si querés anclar... Ahí está, viejo. Ahí está. Sí, está bien, pero yo no me veo. No me importa verme, lo que pasa es que lo vi todo el tiempo a Carlos Canto y eso es insoportable. Bueno, ¿Me escuchan? ahí te estás viendo. Quédate tranquilo. ¿Se ve ahí? Bueno, no importa. Bueno, muy bien. Yo, continuando un poquito lo que decía Carlito, que él habla un poco de antes, yo también sí fui, mi padrino, mi desvirgador teatral fue Poen Alarcón, y mi primer amor fue Aida Bertoni del Tablado. Yo también soy hijo del Tablado, tal vez un poco antes que Carlos, cuando
debuté en el teatro siendo Melenita de Oro con El Tablado. Y después de eso, un grupo de chaqueños, con Tato Alarcón, el hijo de Poen, Gladys Gómez, Nino Camors, decidimos ir a estudiar a Buenos Aires en los años 70 más o menos, y afortunadamente estudiamos con un genio que se llama Ariel Bufano. Estuvimos 6, 7 años con él. Antes de irnos, hicimos un juramento a nuestros compañeros Coco Barreda y demás del teatro universitario de volver al Chaco a trabajar una vez formados. Eso sucedió en el año 1975. Con Gladys volvimos a Resistencia, cumpliendo ese juramento, justo cuando a Ariel lo llamaban para crear el Teatro Municipal General San Martín de Títeres, uno de los más importantes del mundo. Nosotros, como siempre, para el otro lado, Contreras, dijimos, llegó la hora de cumplir el juramento, y nuestro juramento era trabajar para reducciones indígenas, para meternos en el monte, para trabajar para tabacaleros correntinos. Veníamos con esa idea, con esa mística, como decía recién Emilce. Pero cuando llegamos a Resistencia, en el 75 finales, nos encontramos con una realidad extraordinaria. Los gremios provinciales de teatro estaban haciendo furor. En el Chaco estaba ATACH, Asociación de Trabajadores del Teatro del Chaco, y todas las provincias tenían un gremio teatral. El nuestro, el de Resistencia, tenía más de 200 afiliados, entre actores y bailarines y demás. El de Corrientes, donde estaba Dante Sena, tenía también otro tanto. Y así cada provincia tenía su gremio y estábamos todos federados en la Federación Argentina de Trabajadores del Teatro. Y más o menos todos teníamos la misma idea, es decir, no era tanto para qué hacer teatro, sino para quién hacer teatro. Entonces ahí surge la idea, que me parece revolucionaria y una de las cosas más importantes que pasó en el Teatro Bisagra, le llamo yo a esa época, que fue la temática regional. Nuestro primer montaje en el Chaco, en el 75 todavía, con Gladys, fue El romance de la Lucía y el Moncho de Gómez Lestani, una obra bien chaqueña. Tuvimos que aprender otra vez a hablar en chaqueño porque hablábamos un neutro que en realidad era porteño, pero claro, con 2 o 3 motivaciones ya apareció el Carlito del Zapallar y ya hablaba chaqueño otra vez. El romance de la Lucía y el Moncho fue un éxito, como había sido otros montajes que habían estado antes, el mito de San la Muerte y demás, ¿no? El día del estreno del romance de la Lucía y el Moncho fue en la Sociedad Italiana. No había salas de teatro en esa época y la sala estaba llenísima, había más de 800 personas en el estreno que eran protagonizados por Luis Barraza y Susana Delgado, su mujer. Lo raro era que Cheche, el autor, no había aparecido, y lo raro también era que afuera, si adentro había 700 personas, afuera había más o menos 200 soldados, policías. Se acercaba el golpe militar. Se acercó el golpe militar con toda la crudeza del mundo, compañeros secuestrados, compañeros muertos, compañeros presos, entre ellos Luisito Alarcón, el hermano de Tato, hijo de Poen. Entonces, de los 200 y algo de afiliados al sindicato, quedamos 15. Hicimos una reunión en la Peña Martín Fierro que nos cobijaba y nos preguntamos a nosotros mismos con mucho cuidado porque sabíamos que las paredes se escuchaban en ese momento. Cada uno fue diciendo qué hacer, si seguía o no. Algunos compañeros con problemas familiares y demás dijeron que no. Cuando le tocó el momento de hablar a Poen, dijo: señores, yo toda mi vida quise vivir del teatro. Ahora que tengo un hijo preso por pensar distinto, mi mujer no viene porque no puede dejar de llorar ahí de Abertone, pero están estos 2 locos que han venido de Buenos Aires que nos hacen soñar con que es posible vivir de la profesión aún en nuestra provincia. Yo me quedo. Yo sigo. Lógicamente, después de Poen, hablamos nosotros
y quedamos los que conformamos el Grupo 1 de teatro, en el año ya 76 después del golpe. El Grupo 1 de teatro, no porque fuera el mejor, sino que era el único que quedaba, en pie. Todos los que están ahí ahora fueron integrantes del Grupo 1. Carlitos Canto, Emilce, Gladys, por supuesto, la negrita, María fue invitada después, Bosquín Ortega, bueno, todo lo que el Pepito, todos integrantes del Grupo 1 de teatro, y a partir de ahí, muy vinculados con la FATA, es decir, con otros compañeros del interior del país, empezamos a trabajar por la Ley Nacional de Teatro. Es decir, una ley que favoreciera, cuando viniera la democracia, favoreciera el reparto equitativo del dinero del Estado para fomentar la actividad teatral en las zonas más periféricas. Yo me avivé en un momento, cuando la cosa es peligrosa, nosotros con Gladys teníamos una empleada y la abuela, que le dejábamos el dinero necesario para que si no volvíamos a tal hora de la noche, la empleada o la abuela se fueran hacia Paraguay. Así era nuestra situación en ese momento. Era peligroso. Me echaron varias veces del trabajo, me reincorporaron luego, y en una de estas reincorporaciones que sucedieron, se me ocurrió la formación de el sistema de promociones socioculturales de la provincia del Chaco. Ya existían los promotores, pero nosotros sistematizamos y nos avivamos de que teniendo un grupito de teatro en cada pueblo, se armaba una estructura tan poderosa, no para aprender a hacer teatro, sino para posibilitar que la gente se reúna, que hable, que saque conclusiones, que se sienta junto con el otro. Entonces, ya no era importante la calidad teatral en sí, lo importante era reunirse, que el pueblo se reúna. Era el teatro de la resistencia. Y esta idea de la promoción sociocultural creo que fue lo más interesante que había ocurrido en cuanto a mecanismos de resistencia. Después de Dante Sena me llevó también a Corrientes, hicimos más o menos lo mismo en Corrientes, y fue pasando esto medio que en todas las provincias. La promoción fue un elemento fundamental para la difusión del teatro y sobre todo para resistir culturalmente. Por otro lado, el Grupo 1 tenía para nada ningún tipo de apoyo estatal, al contrario. Pero sí tenía mucho apoyo de la comunidad. Coquito Barrera era un vendedor sensacional, con su portafolio de Olivetti y su corbatita finita, se recorrió a todos los comerciantes de Resistencia y fundó la Fundación de las Artes. La Fundación de las Artes, una institución apoyada por los comerciantes y amigos de Resistencia, era la gente que nos sostenía, que nos ayudaba. El gobierno nos combatía, la gente nos ayudaba. Esto pasó siempre. En todo ese periodo, nunca bajábamos de 200, 300 personas. Cuando hicimos la Fiesta Nacional de Teatro, la primera que hizo en el Chaco, en 1982, tuvimos un promedio de 1000 personas por noche en la Peña Nativa Martín Fierro. El apoyo era incondicional de la gente. Yo recuerdo que en esa fiesta nacional, la primera, no teníamos con qué darle de comer a la gente. Así que en la combi de Coco salíamos a recorrer y los comerciantes nos daban fideos, fiambre, cosas. La gente del Partido Comunista se hizo cargo de la cocina. La mamá de Hugo Blota y su gente cocinaban. Los actores se servían en unas ollas gigantes que estaban en la peña, comíamos, y después los mismos actores, entre ellos Carlos Carela, que emocionado después me contaba cómo le gustaba lavar los platos después de comer y tener que trabajar en esas condiciones. Toda esa movida que aparentemente uno hizo un sacrificio, es decir, sacrifico la parte artística por la parte social, no fue así. Afortunadamente,
el hecho de trabajar en las áreas rurales, en las áreas pobres, por lo menos a mí, me fue dotando de una metodología de trabajo que después de irme, también por motivos políticos, ya no militares, tuve que emigrar a Corrientes en plena democracia, ya en el 84. Todo ese recorrido me permitió crear un método de formación actoral, que es a lo que me dedico. Yo me dedicaba a eso en el Grupo 1, era el director de actores y docente, Gladys era directora. Me permitió crear un método fantástico, que lo diga yo no está bien, pero está bien, lo digo, mezclando las cosas que aprendimos con Ariel Bufano en los conservatorios, mezclando con técnicas aprendidas en los años de movilización sociocultural. Esa técnica a mí me va fantástico ahora para trabajar también con actores amateurs y profesionales ahora aquí en España. Creo que a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de lo feo que fue esa época, creo que de las crisis se aprende muchísimo y nos quedó la Ley Nacional de Teatro y nos quedó el Instituto Nacional de Teatro, que durante muchos años después de nosotros favoreció en todos los ámbitos del país el desarrollo del teatro amateur, del teatro pobre. Hoy en día, lamentablemente, tendrán que volver a pelear, muchachos, tendrán que volver otra vez de cero. Se ha destruido casi todo esto, habrá que recuperarlo seguramente. Están ustedes exactamente como estábamos nosotros cuando empezamos a pensar las cosas. Así que mucha suerte, mucha mierda y mucha valentía. Por lo menos ustedes no tienen los milicos encima todavía. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu intervención y creo que hiciste un recorrido por distintos ejes temáticos, así que te agradezco. Ahora le voy a dar la palabra a una de las dos, no sé si Gladys o María Esther, que quería hablar de... Gladys, que tenía un texto para leer. ¿Quisieras vos? Sí. Y después le doy la palabra. También está Pepe Jiménez aguardando. Pepe, ¿será que está todavía? Lo veo allá, pero no sé si está Pepe con el video. Y si no, ahí está bien. No, después le daré la palabra. Sigo yo. Gladys, para retomar esto. Sí, porque están en la misma línea de lo que habló él. Tratando de restringirse al tiempo que habíamos acordado. Yo por eso lo anoté y lo voy a leer, porque los teatristas somos muy charlatanes y se nos va el tiempo, ¿no? Y antes de empezar quiero señalar una cosa. Carlos Canto dijo que tenía 15 años cuando me vio actuar en Plus del Fantasmita. Yo quiero dejar claro que yo tenía 17 años. Porque si no van a decir cuántos años tiene esta mujer. Y él ya era bastante grandulón para ir a ver una obra infantil. Bueno, hechas las salvedades, lo leo y trato de ser coloquial con esto, disculpen la lectura. El teatro era una actividad de las grandes ciudades y de la capital del país. Pensar en hacer teatro en el Chaco era casi una utopía. Los artistas que sentíamos la necesidad de hacer teatro no teníamos dónde estudiar o aprender de manera sistemática y había que emigrar. En esa época los referentes eran los grandes maestros internacionales, Stanislavski, Brecht, Artaud, Peter Brook. Y localmente, surgidos de la llegada de la gran maestra Hedy Krila, Gandolfo, Alesso, Fernández, Pavlovsky. Los actores más destacados salían del Conservatorio Nacional de Teatro, por ejemplo, Alfredo Alcón, Federico Lupi, Héctor Alterio, Norma Leandro, Norman Brisky, entre algunos egresados y otros que no eran del conservatorio, pero le arrimaban por ahí. Y emergentes de los grupos independientes, Fray Mocho, La Máscara, Nuestro Teatro, etc. En la década del 70, acá en el Chaco, había solamente dos espacios donde se podía hacer teatro. Uno era el Teatro El Tablado, de Poen Alarcón y Aida Bertoni, 70 y 60 también, ¿no? Pero como hablamos del 70, bueno, el Teatro El Tablado de Poen Alarcón y Aida Bertoni y Armando Llanos,
Y el teatro universitario, que convocaba maestros de otros lugares como Bernardo Reutemann, José Luis Andreone, que fue el que dirigió Plus el Fantasmita, Julián Romeo, entre otros famosos de la época, que venían de lejos, ¿no? Estos maestros. Luego de un par de años en el teatro universitario, deseo viajar a Buenos Aires a formarme como actriz, y ahí caigo con el Carlos Schwader, el Nino Camors, Chichita Alarcón, Eduardo Stanley. Caemos al Centro de Estudios Dramáticos dirigido por el maestro Ariel Bufano, que en realidad ese maestro Ariel Bufano era el único que trabajaba con esta metodología de trabajo que señalaba Schwader y que todos nosotros somos herederos de esa. El único, digo, a nivel nacional. El resto de los maestros te enseñaban a ser buen actor, a hablar en neutro y a hacer obras importantes. En cambio, Bufano es el que nos pone la semillita de que el teatro empieza con uno mismo y que el teatro es política, siempre. No es que ahora o más antes o más después. Siempre el teatro es político. No hay otra forma de hacer teatro si uno no toma conciencia de que el teatro es político. Desde el autor que elijo, la obra que elijo, el tema que elijo y cómo la monto, su poética y su estética, todos son elecciones. ¿Y qué otra cosa es la política si no es la elección que el ciudadano hace? Entonces, el teatro político fue para nosotros, a partir de ahí, los que nos marcó. Y le habrán escuchado a Carlos y al otro Carlos, cómo veníamos y cómo el viejo Puebla Alarcón acá, sin irse a Buenos Aires ni nada, también nos metió la misma idea en la cabeza. Así nos agarra el golpe militar y decidimos volver a la provincia con el título bajo el brazo a cumplir la promesa que se había hecho, que habíamos hecho antes de irnos, de ir a estudiar allá, pero venir a ejercer acá, porque Buenos Aires ya tenía mucho teatro y del bueno, y en nuestra provincia no había nada. En 1976 el método de formación y dirección sirvió para establecer en Resistencia, hablo del 76 en adelante ya, al grupo 1 de teatro, llamado así, como decía el Schwader muy bien, porque era el único grupo, no porque éramos el primero. Carlos Schwader, Cheche Gómez-Lestani, Chichino Val y moi, como dicen los franceses, formamos en la Peña Martín Fierro el grupo 1 de teatro. La Peña nos acogió, nos permitió que hiciéramos funciones, La Loca de Amor fue una, El Romance de la Lucía y el Moncho la otra. También Cheche, finalizando ya el 76, estrena Y sucedió en Belén, una obra supuestamente para la Navidad, ¿no? Previamente eso estrenamos Estéfano. Y sucedió en Belén, hábilmente pone en palabras el Evangelio y las dice en Alarcón con su hijo preso. Para nosotros ese momento que desde el escenario ese actor dijera las bienaventuranzas, sabiendo nosotros lo que significaba, y cuando dice, bienaventurados los que son perseguidos porque de ellos será el reino de los cielos, todos nos hicimos católicos y cristianos ahí, por supuesto, ¿no? Más allá de que éramos unos comunachos bárbaros. Entonces luego se suman ya para Estéfano, para la Lucía del Moncho se sumó a Luis Barraza, Susana Delgado, Jessica Álvarez Toledo, Juan Alarcón, Aida Bertoni, José Fuente, Carlos Canto, Bosquín Ortega, aparecen para Estéfano también, Musa Arce también se suma en la Navidad, y entre otros, Cristina Mata también aparece, y luego sucedió en Belén, lo hicimos como un homenaje a los desaparecidos, porque ya sabíamos lo que estaba pasando, 76, 77, creo que en la Navidad del 83, me parece que volvimos a hacer esa puesta en escena un poco como retomando aquella rebeldía que hicimos en los años duros de la dictadura. En el 77 la Sociedad Española hacemos Concierto en Solfa para el Ombligo, también de Cheche, y la Subsecretaría de Cultura de la provincia nos contrata para dar clases de teatro. No podíamos creer que nos contrataran para eso, pero había que salir al interior de la provincia también, ¿no? Se crea, ya la señora Elizondo tenía el proyecto de los promotores socioculturales que los trae de Santa Fe, lo replica acá, y entonces nos sumamos nosotros también a esos promotores de teatro, como promotores de teatro, Carlos como supervisor de todos los promotores, y empezamos a trabajar también en todos los pueblitos del interior del Chaco. Que el Chaco sea la provincia del NEA y del NOA,
que más salas teatrales tenga en el interior no es casualidad. Surge aquí, en este momento, cuando llegamos a ser 17 promotores de teatro, que llevábamos nuestro cuerpito en colectivo, íbamos de un pueblo al otro y volvíamos recién el sábado a la tarde a la casa, y el lunes ya salíamos otra vez a enseñar teatro en nuestros pueblitos. A eso se debe que tengamos tanta sala y tanta gente que cuando uno va al interior sabe lo que es el teatro, conoce. Bueno, se crea el taller, como les dije, provincial de teatro, con el que se estrena en 1978 Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, por supuesto, incluyendo en ese momento los 3 niveles de formación del teatro, primero, segundo y tercer año, y los actores invitados como Poena Alarcón, Aida Bertoni, Choli Carlen, que ya eran los grandes actores en ese momento, ¿no? Lo estrenamos en lo que hoy el Guido Miranda, era el Cine CEP en ese momento, y la cola daba vuelta a la esquina. 700 personas vieron el estreno de Bodas de Sangre. ¿Qué pasó? Llamamos muchísimo la atención, culturalmente hablando, y al ministro Zucconi le cayó tan mal que dijo: nunca más se hace esta obra porque está escrita por un comunista. Y nuestro alegato fue: pero señor Zucconi, Lorca se estudia en la escuela normal en 4º, 5º año en literatura. Y él dijo: sí, pero una cosa es la letrita escrita y otra es lo que ustedes me hacen en el escenario. Esa fue, creo que hicimos una función más y después no pudimos hacerla más. Un montaje impresionante, más de 30 actores cubriendo todos los roles, composición musical especial para la obra, Tito Reidán haciendo un malabar con unos inventos que hizo de unos tubos con agua y unos cables que entraban y salían para poder hacer la resistencia, el reóstato de las luces. No había eso. Y tener un reóstato era carísimo. Después apareció el prehistórico, pero ese fue como 5 o 6 años después. Entonces el Tito hacía eso, el agua se le hervía y le chorreaba en los tubos, que lo teníamos ahí a un costadito, y los más corajudos le llevaban unos trapos porque vos pisabas el agua y te daba una patada. Entonces había que estar secando el piso para que no sucediera eso, ¿no? Bueno, en 1978, los locos estos, decíamos, teníamos que tener una sala. El grupo 1 ya no éramos poquititos, éramos unos cuantos ya, porque a los alumnos del taller, los mejorcitos los traíamos con nosotros, para que seamos cada vez más, ¿no? Entonces el viejo Poena Alarcón divino sale a recorrer la ciudad y vuelve un día y dice: che, ahí donde era el Ateneo me parece que se alquila. Y ahí fuimos y alquilamos en Santa María de Oro 161 lo que fue el Instituto de Teatro. Nombres rimbombantes si los hay, porque nosotros, como dice Carlos, estábamos detrás de la Ley Nacional del Teatro, empujando en todos los gremios, en todas las provincias. Y para nosotros ya ponerle ese nombre a nuestra sala era como ya crearlo al Instituto Nacional de Teatro. Pasaron muchos años para que eso sucediera. Recién en el 97 tuvimos la ley, pero nosotros ya le fogoneábamos al Instituto Nacional del Teatro. Bueno, y ahí, porque primero damos clases en el Colegio Nacional, bueno, ahí seguimos ya en el instituto con funciones, clases, giras, venían elenco de todas partes, hablábamos con María Esther, las giras que hemos hecho, viniendo de todas las provincias, ¿no? Y fue esta clase de teatro subvencionada, como dice Carlos, la Fundación de las Artes, y teníamos en nuestro espacio, en el escenario, ¿no?, un telón, pero no un telón cualquiera, un telón parecido al que tenía el Cine CEP, con un montón de recortes de los avisos de los comercios de alrededor que nos pagaban, y con esa platita pagábamos el alquiler y le cambiábamos, nos pagaban este mes, le sacábamos y le poníamos otro. Así, entonces la gente se entretenía mientras esperaba que empiece la función, se entretenía diciendo: a ver, ¿dónde dice Casa Aides? Que había que adivinar, ¿no? Ese era el entretenimiento de nuestro público. Bueno, por allí pasaron grandes artistas, por ejemplo, Cito Segovia con su Lunario Santo, y bueno, y otro montón de gente, Teresa Parodi, gente que venía de Buenos Aires a hacer teatro, y funciones de teatro ahí también con nosotros, y teníamos nuestro sistema de padrinos y madrinas para sostener los estrenos. Aparecían en el programa los nombres de los padrinos y las madrinas, nos daban una platita o nos daban insumos, tela, zapatos, peluca, lo que necesitábamos, y así hacíamos las funciones, porque apoyo del Estado no había.
Mejor dicho, no era del todo que no había, había solamente cuando íbamos a hacer gira. El Estado nos llamaba, la Subsecretaría de Cultura decía, ¿quieren ir a tal parte? Y bueno, sí, íbamos. Entonces nos daba la camioneta con un chofer que se dormía, que había que despertarlo. Íbamos todos amontonados con todo lo que llevábamos, toda la escenografía, el vestuario, todo, más nosotros, y llegábamos a un pueblo. Y ese pueblo tenía que darnos la comida y el alojamiento. Y lo que pagaba la gente era la platita que nos daban a nosotros para nuestro recurso, digamos, económico. O sea que hacer gira no era tampoco tan feo. De vez en cuando venía bien, porque si la gira iba un pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, veníamos con 4 o 5 funciones encima y algo traíamos de puchero para la familia, ¿no? Bueno, la difusión, preguntaba la Mirna cómo era la difusión. Ay, la difusión era, miren, maravillosa. Nos disfrazábamos todo con la ropa que teníamos y salíamos por la calle principal de Resistencia, en esa época se llamaba Antártida Argentina, todo caracterizado, si era de época mejor todavía, y si no era de época igual nos poníamos unos trapos raros y repartíamos volantes y le decíamos, si usted va con el volante, paga la mitad. Y así recorríamos cada vez que teníamos un estreno. Y también, por supuesto, garroneando a los amigos que estaban en los diarios, hacenos una nota, por favor, Cristina. Y ahí íbamos, le contábamos, y los amigos de los diarios, El Norte, El Territorio cuando estaba, Crisol, El Diario, nos hacían las notas y esa era nuestra forma de difusión. O algunos amigotes en las radios también que íbamos y les parloteábamos la charla bastante larga, ¿no? Para que pudiera relevarse todo lo que estábamos por hacer. Y también lo que queríamos nosotros con esto era crear temporadas teatrales. No solamente el estreno, sino el estreno y por lo menos 10 funciones. Ese era nuestro objetivo. Y cuando no se hacían las 10 funciones en Resistencia, bueno, salíamos a hacer la gira para poder llegar por lo menos 10, 12 funciones, porque tanto sacrificio, tanta inversión para que se vea 1 o 2 veces y después no, era también como ir en contra de la profesión. Y sobre todo porque queríamos que la profesión de teatro sea una profesión en nuestra provincia. Los estrenos se llenaban, teníamos 500, 600 personas, cuando había menos ya estábamos deprimidos, y ahí iba bajando el público hasta llegar a 50, decían, no, 50 nomás, che, bueno, dejemos ya. Porque costaba mucho volver a llegar a 50 en la siguiente función, porque la mayoría de la gente ya lo había visto, la gente que nos acompañaba, la gente de la cultura, ¿no? Que consideraba que el teatro era una actividad que agradecía que en su provincia hubiera. Y el mejor halago que recibíamos era, ¡ay, qué lindo que actúan ustedes! ¿Por qué no se van a Buenos Aires? ¿No? Porque consideraban que era para hacer teatro había que estar en la tele, y los de la tele eran los que venían, entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Si nosotros no somos artistas, no somos actores, ¿no? Bueno, de todas estas cosas me corro un poco. Lo que queríamos era justamente generar una profesión, pero desde el verbo profesar, ¿no? Reconocernos como artistas y profesar esa profesión de teatro para nuestra provincia. Y tengo 2 experiencias particulares, y con esto termino, Mirna, que me puse a pensar cuál de todas las cosas que me tocaron en la vida como experiencia, que me marcaron, que me dejaron un recuerdo, valdría la pena contar, porque hay un montón. Acá nos ponemos a hablar las 3, vamos a estar 3 días contando y riéndonos, ¿no? Pero me pasaron 2 cosas, les voy a comentar. La primera fue en estas giras que hacíamos con Poen, con Coco, Carlos, yo, Aida, qué sé yo, íbamos en la camioneta, teníamos 2 obras, una se llamaba El Oso y el otro se llamaba El Pedido de Mano, de Anton Chekhov, por supuesto, ¿no? El dramaturgo. 2 obras lindas, pero para adultos, ¿no? Con algunas cargas de acciones y de palabreja que no queríamos que vayan los niños. Entonces nos mandan, llegamos a Colonia Baranda y nos vamos a la escuelita ahí de Colonia Baranda y, ay, dice el director recontento, nos recibe, qué sé yo, qué lindo, que esto, que lo otro. Miren, dice, les garantizo que esta noche vamos a tener llena el salón del colegio. Ah, qué bien. Sí, porque los chicos van a venir con su familia. Y entonces le dice Carlos, ¿cómo los chicos? Claro, dice, porque ustedes me mandaron, me dijeron la obra que iban a hacer, entonces nosotros dijimos, bueno,
Los chicos pagan y los papás no, para que vengan los papás también a ver la obra de teatro. Dice, pero ¿y qué obra de teatro piensa usted, señor, que traemos? El oso y el pedido del mono. Mire, y nos muestra el pizarrón. ¿Vieron ese pizarrón que hacen los maestros? Un osito y un monito entregándose regalitos hechos con tiza de colores. ¿Para qué? Bueno, le explicamos que no era para niños, que por favor informe y avise. De todas maneras, los niños vinieron igual con los papás. Pero, para sorpresa nuestra, los niños no entendían mucho la obra, pero se mataban de risa de nuestras gesticulaciones, de nuestras formas de actuar. Y entonces ahí entendí algo que dijo mi maestro Ariel Bufano en un momento. El teatro es uno solo. No hay que clasificarlo decidiendo de antemano para quienes hay teatro bueno o no hay teatro. Cualquier persona puede ver teatro. No necesita que le enseñen cómo hay que mirar. Eso déjenlo a los críticos. Ahí recién entendí, dije, cuánta razón tenía el viejo Bufano cuando nos insistía que no nos preocupemos si era para niños o era para adultos, que hagamos un buen teatro. Y el otro recuerdo imborrable, y eso lo quiero compartir con el Schwader, si es que no lo vas a compartir, viejo. Es un recuerdo de hace muchísimos años. Los dos teníamos en ese momento a Natalia y a Federico. Y nos había contratado el Instituto Nacional del Tabaco en Corrientes para llevar a los pueblos correntinos, a los parajes, la propuesta a través de una obra de teatro de que dejen de sembrar tabaco, porque había demasiada cantidad y eso achicaba el valor, digamos, despreciaba el valor del tabaco para las tabacaleras, porque compraban por 2 pesos el tabaco. Entonces nos pagan la función y vamos, ¿no? Era toda una gira. Salimos de Corrientes en una camioneta. En la camioneta fuimos 2 horas más o menos, llegamos a Goya. Goya, carro, porque vamos a ir al Batel. Llegamos al borde de la laguna y del río Batel y dice, bueno, ahora canoa. Sacamos todo, el retablo de títeres, los títeres, la valija, la nena y el nene llevamos porque mamaba todavía, entonces no lo podíamos dejar. Y vamos la canoa, vamos, en esa canoa, mire, parecía un gondolieri, con el palo así de un día y andaba la canoa. Cruzamos, llegamos a la escuelita, hicimos una función maravillosa, que si vas a contar una anécdota, contás Schwader en lo que fue esa función. Y al finalizar, después aplausos, saludos y todo eso, se hizo de noche. Y bueno, entonces teníamos que hacer camino de vuelta, ¿no? Canoa, subimos todas las cosas, una oscuridad. Lo único que había era la luna llena enorme que reflejaba la laguna. Y nosotros dos, con los 2 chiquititos y el gondolieri, empujando la canoa. A mí me entró un escalofrío en un momento, digo, ¡ay Dios! ¡Qué silencio! Y yo estoy acá, ¿no? Con mis hijitos. Y pensé entonces esto. Yo era muy joven, pero sentí en ese momento que era muy vieja, porque llevaba en mi memoria la memoria de todos los que me precedieron y me ayudaron a encontrar el camino. Y pensé que podía morir tranquila, porque el objetivo de mi amor por el teatro estaba cumplido. Muchas gracias, Gladys. Muy emocionado y sí, con esto que me dejaste. No, mira la carga que me deja. Vamos a ver si es buena actriz la María. Bueno, el tiempo se nos va acabando, así que si te parece, María Cel, si querés hablar vos y después Pepe o al revés, como querés. Lo mío es cortito. Bueno, listo, entonces María, presentate primero. A las personalidades aquí que me acompañan, los presentes, muchas gracias por su presencia. A los compañeros que están en forma virtual, muy buenas tardes. María Esther Aguirre. ¿Por qué estoy acá? Soy actriz. Hoy
también dice que directora. ¿Por qué estoy acá? Porque en 1982 me invitaron desde el Instituto de Teatro, que era una institución independiente, a formar parte del elenco del Guiso Caliente, dirigido por Oscar Quiroga y de su autoría. Disculpen, pero yo voy a leer para ser más rápida. Vengo de la otra orilla y estoy en este momento acá por la cuestión que les he mencionado. Agradezco a la organización, a la señora profesora Mirna Capetenich, que me invitó a participar de esta mesa de diálogo y memoria del teatro chaqueño, siendo correntina. Empecé con esto del teatro en 1973. Ya en esa época el teatro era una actividad difícil y los que la hacíamos éramos incomprendidos, criticados. Pero tuvimos el acierto de acercarnos a teatristas del Chaco y de otras provincias, porque ya estaba presente la inquietud y la necesidad de luchar por una ley federal de teatro. Y alrededor de 1975 se conforma FATA, la Federación de Trabajadores del Teatro y Afines, y conformamos entre los chaqueños y los correntinos ATANEA, la Asociación de Trabajadores del Teatro del Nordeste. Y aquí que presten atención que hablamos de trabajadores del teatro, porque eso es lo que sembraron nuestros maestros y también lo que nos considerábamos. Si bien hacíamos doblete, a la mañana a la oficina, a la tarde y a la noche éramos medio lobisones, nos transformábamos. Después del golpe de Estado en 1976 se puso muy peligroso todo. Y seguramente con aristas muy semejantes en Corrientes, como las que vivieron los compañeros acá del Chaco. Creo que lo del Chaco fue peor que lo nuestro. Me alejé un tiempo de la actividad. La verdad que no sé por qué. En un momento dejé de hacer teatro. Yo lo estoy diciendo ya un poco en chiste. Digo, no sé por qué me alejé del teatro. Cuando me di cuenta, los grupos que funcionaban ya no estaban, los compañeros ya no estaban, los que estaban trabajando en su momento y estudiando se fueron, ya no estaban. Entonces dejé de hacer teatro. Pero en 1979 regreso, esta vez a estudiar, con dos referentes del teatro regional, Carlos Schwaber y Dante Sena, dentro de un curso de formación actoral organizado por la Dirección de Cultura de la provincia de Corrientes. Curiosamente, después de ese curso, se confirmó, creamos el taller de teatro del Guarán. Yo creo que debemos ser los únicos que en el país en 1979 conformamos un grupo de teatro. Pero ahí tuvieron que ver mucho los profesores que teníamos detrás. Ya con el grupo realizamos varias obras y continuábamos nuestra relación con los teatristas del Chaco y de Misiones, con los del Chaco sobre todo porque ellos iban a mostrar sus obras por allá y nosotros nos veníamos. Había un intercambio muy permanente. También con Misiones, Santa Fe, Rosario. El teatro en realidad actuó como un espacio de resistencia y realizábamos encuentros, festivales. Llegamos a organizar conjuntamente entre las provincias el circuito de gira de elencos teatrales desde Rosario, Santa Fe hasta El Dorado, Misiones. Los grupos se cruzaban. Venían, por ejemplo, los rosarinos, se venían por Paraná, por Goya, por Esquina, por Corrientes. En Corrientes después se iban hacia Libres, hacia Montecasero, se pasaban al Chaco. Unas giras tremendas, realmente. Todo autogestionado. Así que presten atención,
los que están estudiando teatro. Se puede, se puede. Totalmente autogestionado y solventado por nosotros, por los teatristas. Alojábamos a nuestros compañeros en nuestras casas. También, por supuesto, dábamos todo lo necesario para alimentarse los días que estaban con nosotros. Como artistas resistimos creando espacios de libertad entre nosotros, usando metáforas para denunciar la represión. El Guiso Caliente, dirigido por Oscar Quiroga, se estaba organizando aquí en Resistencia con la dirección de su autor, de Oscar Quiroga, que entonces estaba radicado aquí. Él es tucumano. Mis compañeros de escena, Carlos Schwader, Coco Barreda, Bosquín Ortega, José Fuentes, Pepe Jiménez, Cristina Tracoña. Mi personaje, la María. Los ensayos empezamos a las 18 horas entre noviembre y diciembre de 1982 y continuamos todo el verano para estrenar el 19 de abril de 1983. Recuerdo que ese verano fue la gran inundación de Resistencia. No sé si alguien estaba en esa época por acá. No se podía transitar por la avenida Sarmiento, por lo tanto había que ir hasta la rotonda ya de la ruta 11, pegar la vuelta y entrar por 25 de mayo para llegar hasta Saspeña, donde estaba el nuevo instituto, en la sala del nuevo instituto en la planta alta. Me trasladaba desde Corrientes en colectivo, 5 días y más en la semana. Sabemos que ser joven durante los años de la dictadura era ya ser sospechoso, por lo que no estuve exenta de los controles que realizaban los militares cada tanto al cruzar el puente. Se subían a los colectivos, al azar pedían los documentos, y cotejaban la fotografía con los rostros. Otras veces paraban los colectivos y hacían bajar a todo el pasaje, controlando las pertenencias uno por uno, de cada uno. Y cuando preguntaban a dónde nos dirigíamos, a veces dije a la facultad, a la casa de mi tío, y pensaba que si continuaba el interrogatorio, iba a decir la casa de mi tío Coco Barreda, porque era una casa que yo conocía. Sabía dónde quedaba. Nunca me atreví a decir, me voy al teatro, curiosamente. Y nunca conté a mis compañeros de esos controles en el puente. También lo habrán vivido algunos de ustedes. Después del estreno, realizamos 2 meses con funciones, creo que eran los días viernes, a sala totalmente llena, en Resistencia. Y después salimos por distintas localidades del interior del Chaco, fuimos a Corrientes, llegamos también hasta el Festival Nacional a Rosario. En todos lados el Guiso Caliente fue muy bien recibido. Para mí fue una experiencia tremenda y que lo guardo en el corazón. El 10 de diciembre de 1983 llegó la democracia. Bueno, aquí estoy. Muchas gracias, María Esther. Gracias a ustedes por invitarme. Otra vez más me invitaron. Y ahora entonces le vamos a dar la palabra a Pepe Jiménez, desde Buenos Aires, nos va a contar su experiencia. Pepe. Bueno,
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, El anclaje en la cámara. bueno, gracias por invitarme a esta mesa que no solamente es una mesa informativa para las generaciones actuales de actores, directores, todos los que participan del hecho teatral, sino también para mucha gente que desconoce esta gestación. Bueno, todo lo que han contado mis colegas es también para mí un viaje, ¿no? Voy a tratar de tengo un montón de anécdotas, pero voy a tratar de no repetir lo que ya dijeron mis maestros. Yo empecé el mismo año, 1979, el mismo año que empecé la facultad. Había que presentarse. Soy José Jiménez, Pepe Jiménez, soy profesor en letras, actor, director y alangaú dramaturgo. Pero los dos amores de mi vida que fueron y siguen siendo son la literatura y el teatro. Esto es muy importante. El mismo año que comienzo la carrera de letras en la facultad donde están ustedes ahora, empecé teatro. Y la carrera fue disímil. Los momentos que viví fueron diferentes. Y las emociones fueron encontradas, pero se potenciaron. Por ejemplo, en la facultad, en la carrera de letras, nunca leí un texto ruso, pero yo conocí a Chejov gracias a ver las humoradas de Chejov que nombró Gladys. Tampoco aprendí a gestar un movimiento popular, a formar parte, pero yo, además de tomar clases en el Instituto de Teatro, barría el escenario 15 minutos antes, le daba una mano a Carlos o a los chicos de difusión cuando terminaban de hacer las gacetillas en el Lexicon 80 y me iba corriendo a norte y a territorio. Yo me sentía parte de un movimiento cultural de identidad. Yo tenía 18 años y nunca había imaginado que además de ser profesor en letras, me iba a transformar en un actor, pero además en un protagonista de lo que hoy me honra decir, sin tener humildad, ser protagonista de la historia que gestó el teatro chaqueño. Está bueno, y perdón que me salga el viejazo, de decir a todos los actores que hoy se dedican al teatro que la siembra fue allí, en el Instituto del Teatro, en el Grupo 1, en todas las anécdotas que contaron Carlos Canto, Carlos Schwader y Gladys Gómez. Yo me considero un privilegiado. ¿Por qué? Miren, cuando termino los 3 primeros años de la formación, éramos 4 los egresados, entre comillas. En la muestra quedé solo porque mis compañeros se cagaron las patas. O sea, fui el único egresado en la primera promoción. Eso fue en la sede de Santa María de Oro. Entonces, como se suponía que había posibilidades de perfeccionarse en títeres, en docencia, y yo iba y le decía, Carlos, le rompí las bolas, Carlos, ¿cuándo es el curso de títeres? Mañana, me dice. Y yo decía, ¿mañana? Sí, vení. Entonces él estaba ensayando La Lágrima de María o La Calle de los Fantasmas y yo me ponía a ver cómo ensayaba. Un día manejé el fantasma blanco de la cara negra, otro día el fantasma negro de la cara blanca, que hacían... Listo. Era cuando Gladys estaba enferma o no podía. Yo me sentía el hombre más feliz del mundo porque estaba empezando a ser titiritero. Tal vez la locura que siempre tuve y que todavía persiste de alguna manera me permitió meterme en ese mundo maravilloso que es el teatro. ¿Por qué? Porque como dijeron mis maestros, estábamos viviendo un mundo en donde la cultura y el teatro específicamente era la resistencia a un poder opresor. También recuerdo cuando comentó Carlos de la Ley Nacional de Teatro que yo participé, cuando ya estábamos en la sede de Roque Sáenz Peña, de la primera reunión que se hizo en el Chaco con los líderes de Misiones, Corrientes, Rosario, Buenos Aires y el Chaco. Y yo miraba a esas personas y me di cuenta de que era parte de la historia, porque esa ley que gestó el Instituto Nacional de Teatro, 15 años después, me convoca a mí, que fui formado en ese contexto del teatro chaqueño, y yo hace 15 años, ya no sé cuánto, soy, por mis perfeccionamientos en clown, comedia, etcétera, soy técnico de teatro autorizado para dictar cursos en todo el país. ¿Saben qué? Conocí Ushuaia porque en Buenos Aires no había un profesor de clown que fuera a dar un seminario porque les daba frío. Bueno, el primer profesor de clown y bufón
de Buenos Aires, Alan Gaú, yo era el chaqueño de Buenos Aires, fue por primera vez a dar un curso de clown. Esto me enorgullece, pero no desde la exhibición o la fanfarronería, sino me enorgullece saber de dónde vengo, y por más que viví en Barcelona, en Rosario, en Paraná, siempre con el teatro, siempre me di cuenta que lo que decía también Gladys en un momento, que es tan importante saber el origen de uno. Ahora quiero tener anécdotas, porque todos los serios ya lo dijeron los que tienen más memoria. Por la foto vamos a servirnos. Miren, los poquelines. Esta es la foto de los poquelines. Los poquelines, cuyo nombre viene de Jean-Baptiste Poquelin, el nombre real de Molière, éramos esos payasos. Nosotros los viernes, cuando decaían, cuando terminaban las funciones, cuando ya no habían más funciones con las obras, las levantábamos y no sé si Carlos o quién, qué cerebro de mis compañeros, decide hacer peñas los viernes. Las peñas, ¿qué eran? Nosotros hacíamos una escena de concert humorístico y después invitábamos a la gente a que subiera al escenario. Bueno, cada viernes, fíjense lo que hacíamos. De lunes a viernes ensayábamos un tema diferente, o sea, cada viernes hacíamos un estreno. Bueno, es Café con Sed. Café con Sed, pero escribíamos los textos, hacíamos el vestuario, todo, ¿no? Schwader, la verdad, hijo de puta, todo lo que laburamos. Bueno, y uno de esos viernes, que no sabemos qué tema hacer, no sé quién dijo, vamos a hacer los payasos, dale, un homenaje a los payasos. Hicimos los poquelines. Alguien, no sé quién, dijo, che, esto hay que hacerlo en la televisión. Entonces hicimos La Familia Poquelin, o Poquelin, los poquelines, en Canal 9. Otra vez los primeros. Fuimos el primer grupo de teatro del Chaco que hizo televisión. Eran videotapes, el tamaño de los videos tenía el tamaño de un portafolio, ¿no? Como siempre, Coco Barreda administraba los recursos que nosotros no teníamos y hicimos eso. Luego, fíjense, primero una peña para un viernes, después la televisión, y a partir de ahí los poquelines salieron de gira y se sumaron. Qué alegría tuve, la primera gira que hice en mi vida con mis compañeros del Grupo 1, hicimos giras con los poquelines. Les decía, tener conciencia de cuál es tu pasión, en este caso el teatro, y saber que tus compañeros están en el mismo camino de defensa de la cultura frente a la opresión, era libertad, libertad, libertad. Mi carrera de 4 años de la facultad la hice en 6, porque cada vez que yo tenía que rendir un parcial, me decían, che, salimos de gira. Todavía se deben acordar los chicos. Yo iba atrás de la combi de Coco y supuestamente estudiaba historia del español. La profesora Juan me reprobó 2 veces, la única materia que rendí 2 veces. Porque cada gira desplazaba un examen. A ver otra foto, Mirna, porfa, que las puse a propósito para las anécdotas. Bueno, Jiménez, 16 años. Madre mía. Ensayo de una obra que nunca se hizo. Otra foto. Yo ya estaba egresado, ya era actor. Miren esto, el Pomberito Juguetón. Cuando Oscar Quiroga es invitado a dirigir El Guiso Caliente, paralelamente hicimos una obra para niños y fue la primera obra para niños basada en un mito regional, el Pomberito. Ahí están Bosquín Ortega, María Esther Tracoña, no me acuerdo quién es el otro melenudo, Laura, y bueno, eran también algunos de los actores del taller. Vamos con otra foto, parece que tiene un programa de televisión, perdón, Mirna. Bueno, ahí está mi personaje del Guiso Caliente. Yo era el más joven de todos los actores y hacía de viejo. Todos los actores del Guiso Caliente no tenían ni maquillaje porque era una obra naturalista. Y yo me iba 1 hora antes porque Rodi Bertoldi, ¿era Rodi Bertoldi? No me acuerdo el apellido. Era un maquillador de Buenos Aires que trabajaba en... Ahí está, Quintana. Bueno, yo estaba 1 hora cagándome de calor con barba postiza, pelo teñido y bueno. Fíjense lo que habrá sido el éxito que mencionaron mis compañeros del Guiso Caliente, que desde el estreno hasta el año y medio que seguimos haciendo Guiso Caliente, me creció barba. O sea,
las últimas funciones del guiso caliente las hice con mi propia barba, ¿no? Otra anécdota. Se habló de, bueno, uno en el montón. Ahora, déjala ahí que ahora cuento esa. Quiero respecto de los promotores que mencionó Carlos. Ustedes habrán dicho, pero este estaba en todos lados. Sí, colegas, yo estaba en todos lados. Había que dar clase, me formaban para dar clase en el interior. Había que llevar a títere y llevar a titiritero. Había que manejar las luces. Che, hoy es luces. Bueno, iba de técnico. Era mi familia y era mi inserción en el mundo. Mi viejo, don José, me veía todas las tardes salir corriendo de la facultad, tomarme un café con leche y rajando al Instituto de Teatro. Y un día me dice, ¿a dónde vas tú corriendo tantas noches? Y cuando yo le digo, al teatro, papá, pero ahora me entero que hay un teatro. Entonces yo vuelvo y le explico, le bajo línea a Jiménez, de que el grupo 1 del Instituto de Teatro era el Teatro del Chaco. Y entonces me mira y me dice, ay, mi niño, te has elegido las dos profesiones peores del mundo, maestro y artista. Esa es la anécdota. Cuando vamos con la anécdota de Kitilipi, esa te la dejo acordar, Carlos. Dice Marilyn que no se escucharon las profesiones. Ah, maestro y artista, porque era profesor, estaba estudiando profesor en letras y teatro y actor. Por último, va cerrando, Pepe, querido, porque sí, dos anécdotas. Miren, cuando salen las promociones, se buscan promotores de teatro para el interior, Carlos me dice, mira, ¿te animás a debutar? Porque yo estaba dando clases como asistente en el taller del instituto, pero no había dado nunca clases solo. Le dije, bueno, si vos me vas asistiendo, sí, yo te ayudo. Me dice, bueno, anda, que falta para Kitilipi. A Kitilipi se podía ir cuando no llovía. ¿Por qué? Porque el colectivo cuando llovía no entraba al pueblo, se dejaba en la ruta. Entonces, el promotor me dice, mirá, tal día, tal escuela, tal cosa, eso, pero ojo, antes de ir, fíjate el pronóstico. Si llueve, se avisa por teléfono y no vas. Yo, el día que debuto, lo que menos pienso es en mirar el pronóstico meteorológico. Voy feliz con mis vestuarios, elementos, todos, a dar clase para 38 niños. Termino de dar clases, feliz, contento, y me voy a la estación de servicio donde tenía que pasar el colectivo. Ya estuvo lloviendo durante la clase y dije, uy, va a llover. Bueno, estoy ahí, el empleado de la estación de servicio y yo éramos los únicos en el pueblo. Y el colectivo no venía. El pibe así. Hasta que me dice, perdone, ¿a usted lo van a buscar? Bueno, resultado, el colectivo no pasaba. Así que yo me quedé esa noche 3 o 4 horas en la estación de servicio hasta que cruzó una señora de enfrente que dice, perdone, nosotros teníamos una pieza para alquilar, pero se le rompió el techo. Si a usted no le molesta, yo le puedo dar una frazada, pero por lo menos que se acueste un rato. Así que dormí en una cama, en una pieza sin techo, en la ex, ¿cómo es? La ex casa de alquiler, no me sale, pues, la pensión. Bueno, y esta última foto es algo, no, la anterior, la que dice uno en el montón, y termino con eso. La que dice uno en el montón. Gladys, ¿te acordás? Sí. Cuando finalmente se disuelve el Instituto de Teatro, porque Schrader se va, Coco, tenemos que entregar la sala de Roque Sáenz Peña, nos quedamos Gladys y yo. Coco decidió apartarse un poco momentáneamente del teatro. Carlos ya estaba en el interior. Y entonces yo escribí mi primer obra, que se llamaba Uno en el Montón. Y fue la primera obra para adolescentes. La hicimos en el salón del aula magna. Después yo fui convocado para dirigir y crear los talleres de teatro de Paraná. Eran por 2 años y nunca más volví. Pero lo que quiero decirles es esto. Actualmente soy investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Integro el jurado de premios Teatro del Mundo que otorga la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fui creador del primer taller, el Laboratorio Argentino de Comicidad.
pero lo que no me olvido es quiénes fueron mis maestros, por qué hago teatro y por qué voy a seguir resistiendo de derecha, izquierda, arriba o abajo acerca de lo que es mi pasión, el teatro, que no es solamente subirse a un escenario, sino es profesar, como dijo Gladys, una pasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Hola Resistencia, hola amigos del teatro. Soy Oscar Cacho Sisto, como me llamaban en esa época. Cacho era mi sobrenombre, pero me llamo Oscar. Yo nací en Posadas, Misiones, y llegué a Resistencia para seguir mis estudios de arquitectura en el año 76. Y a veces no me doy cuenta que en 3 años, yo viví hasta el 78, porque después me fui a Buenos Aires. Y en esos 3 años conocí a tanta gente linda, tanta gente interesante. Creo que es el eslabón más importante de mi vida, lo que me ha marcado hasta hoy, el encuentro con gente en Resistencia, con gente de teatro y otra que no hacía teatro, pero que iba al teatro, con gente culta, con gente que lee, y al mismo tiempo esa conciencia como en Misiones, que en nuestro país existe. Existen los aborígenes, existen gente muy desfavorizada. Es una realidad social que hace, como dijo también Gladys, el teatro es político. Y el teatro, en contextos como el nuestro, el teatro no puede no ser político. Bueno, yo llegué a Resistencia entonces en el 76, me inscribí a la Facultad de Arquitectura. Yo tocaba el piano, yo cantaba desde chiquito ya, y había hecho mucho teatro en el colegio con un profesor de castellano que se llamaba Carlos, igualmente, Carlos Boichuk. Entonces eso ya estaba germinando en mí, pero había que elegir una carrera universitaria. En ese momento era imprescindible, y lo más cercano a mi sensibilidad y a mis ganas de crear y estar en un universo que no sea ni medical ni contable, era la arquitectura. Pero el primer paso, el primer encuentro, la primera persona que me llevó fue Cristina Mata, que la encontré en el coro, porque en el hall de la facultad había una flechita y decía coro universitario. Oh, coro, puf. Y ahí me encontré con la gente del coro y Cristina Mata, y hablando y comiendo cosas, pizzas y esas cosas que uno hace en las noches en Resistencia. Cristina me habla del taller de teatro de 2 personas que habían estudiado en Buenos Aires y que se llamaban Gladys Gómez y Carlos Schwader. Y creo que al otro día o a los 2 días ya me estaba inscribiendo, encontrando a Carlos y a Gladys, y fue un encuentro maravilloso. Creo que ese encuentro con Carlos y Gladys fue el encuentro con Stanislavski, con Grotowski, con Mushkin, con Peter Brook, con mucha, ¿cómo decir? La palabra cultura parece un poco pomposa, pero al mismo tiempo, en esa aparente simplicidad, la pedagogía que ellos tenían nos vinculaba con los grandes inventores y los grandes creadores y maestros del mundo entero. Entonces Resistencia no era una cosa aislada, estábamos en contacto con el mundo. Donc, hasta hoy sigue siendo para mí el encuentro con Carlos y Gladys una de las cosas más importantes de mi vida. En esos 3 años yo hice un recital alrededor de la música de Piazzolla, textos de Benedetti, de Joan Manuel Serrat, en el teatro, en el Instituto del Teatro. Actué en Stefano, hice un reemplazo a Carlos Canto que me pareció maravilloso. Esa obra, creo que fue el primer choque fuertísimo de mi vida, fue ver Stefano en la Peña Martín Fierro. Yo recién llegado a Resistencia, salía solito a la noche así, y ya había estado una vez o 2 en el taller de Carlos y Gladys, y me dijeron, actuamos en la Peña, y ahí me fui. Y ahí creo que, no me acuerdo hoy como si fuera ayer, creo que lloré en los brazos de Gladys y Carlos Canto, y Fuentes, y Aida, mucho tiempo, y creo que
nunca me olvidaré esa necesidad de emoción. Yo dije, el día en que yo haga algo que no tenga ese nivel emocional, paro todo. El nivel emocional en Stefano, esa pieza tan fuerte, que habla tanto al ser humano, pero al artista, y al tiempo que pasa, y a las decepciones, y todo eso forma parte de... Y Discepolo fue el encuentro con Discepolo. Discepolo, después fue Pirandello, después Shakespeare. Bueno, entonces Carlos y Gladys, sí, fue mi primer puente hacia un mundo extraordinario. Pero después vino Teresa Toledo, con la que yo actué mucho tiempo, una obra para niños, joven público, que se llamaba Cosa de Pepito. Y éramos dos actores. Miguel se llamaba mi partenaire, y yo había compuesto todas las músicas. Así que fue un primer paso de actor y composición. Me entendí muy bien con Teresa Toledo. Después, bueno, muchos ruidos y pocas nueces. Emil Cisnardo. Extracto de esa obra y la escena de Benedicto de Padoue, siempre la trabajo en mis cursos. Fue también un choque brutal el trabajo con Emil, una mujer brillante, inteligente. Fue mi primer encuentro de lectura y de actuación con Shakespeare. Después me volví totalmente fanático de Shakespeare y lo sigo siendo. Así que también recuerdo para Emilce, Teresa, Gladys, Carlos, voilà. Y la coral, cantamos con Ariel Ramírez, así que y Cristina Mata, que hacía los papeles en los periódicos para que la gente venga. Y me acuerdo, sí, que mi sueño era tener un teatrito para mí en cualquier parte, en Misiones, en Córdoba. No tenía pensado venirme a ningún lugar, acá, a no mudarme de la región. Pero el destino quiso que me fuera a Buenos Aires para ver un poco lo que pasaba, como lo habían hecho mis maestros, Gladys y Carlos. Y ahí encontré a Jaime Kogan, con el que trabajé la puesta en escena durante un año. Y me acuerdo que en el primer encuentro en tete a tete con Jaime, me dice, del Chaco, venís, ¿y cómo se trabaja en el Chaco? Y le digo, a pulmón. Y se quedó como 3 minutos en silencio, porque la expresión de decir que se trabajaba a pulmón, cuando yo veía a Gladys, a Carlos, a Emilce, trabajar con esa energía, fue un ejemplo para mí. Yo hoy, a mi edad, soy un ejemplo de energía, porque digo, no tenemos derecho a decepcionar ni a nuestros maestros ni a nuestros alumnos. Y en ese punto medio estamos entre el pasado y el futuro y viviendo el presente de manera muy intensa. Eso es el Chaco para mí. Pero también lo fue el Fogón de los Herreros, donde encontré a Hilda Torres Varela, una mujer bastante interesante, muy interesante, que me permitió en un momento dado actuar en un monólogo que escribió ella en homenaje a Elisa Stram. Elisa Stram, que había albergado a Aldo Boglietti en su departamento de Buenos Aires cuando él estaba en tratamiento por su enfermedad y todo eso. Y yo quedé en contacto con Elisa. Cuando fui a Buenos Aires, voy a ver a Elisa, y me quedé fascinado con Buenos Aires. ¿Quién no puede estar fascinado por Buenos Aires? Entonces me inscribí en la escuela de Lito Cruz y Carlos Moreno y de puesta en escena de Jaime Kogan. Jaime Kogan organiza hay un festival de cine francés en Buenos Aires y Jaime Kogan organiza un encuentro con Peter Brook, que estaba de paso presentando a su película Encuentro con Hombres Remarcables. Y ese encuentro con Peter Brook, que hablaba muy bien castellano, con todos los actores de Buenos Aires, todo, pero haciendo preguntas y cosas. Y creo que Sipelinkowski en ese momento hace una pregunta a Peter Brook, le dice, señor Brook, ¿cuál es lo primero que usted hace cuando monta un Shakespeare, una obra de Shakespeare? Y todo el mundo esperaba la respuesta, la más intelectual del mundo, del gran Peter Brook. Y Peter Brook dice, yo hago una gran cena con todos mis actores. Nadie se esperaba una respuesta aparentemente simple, pero lo que implicaba que esa cordialidad, ese conocimiento de unos y otros
es la base de una troupe, de un equipo, de una compañía en la que uno pueda crecer artística y humanamente. No me quiero olvidar de nada ni de nadie. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Bueno, entonces, no sé cómo viene la cosa. Todo me parecía chico, todo había que buscar mucho. Era ese periodo de buscar. Y se me ocurre venir a París. Así, Elisa Stra me mostraba películas con actores que a mí me gustaban, Annie Girardot, Georges Philippe. Entonces, venir a Francia, visitar y ver un poco de teatro y volver, me parecía la normalidad. Entonces decido venir a París. Mi papá me ayuda. Fue con mucha dificultad. Yo lo hago y vengo a París. Y en París me acuerdo que Peter Brook vivía en París, era inglés, pero tenía un teatro acá, el Bourse du Nord. Yo mando una carta diciendo, yo los conocí en Buenos Aires, a él y a Nina Sufi, su asistente, y me contesta y me invita a unos primeros encuentros, unos talleres del Centro de Búsqueda Teatral. Y, bueno, y yo siempre pensando en Resistencia, Carlos, Gladys, Emilce, Teresa. Nunca se olvida de ese origen y creo que esas bases fueron tan buenas que después me fui a Nueva York en el HB Studio con Jutta Hagen, Carlos, Gladys, Emilce, Teresa, siempre, siempre. Es decir, que lo que es verdadero, lo que es bueno para un poeta, lo es para todos los poetas. Lo que es bueno en el Chaco es bueno en Alemania, en París, en Inglaterra. Eso me pareció re importante porque ahora viviendo aquí desde hace casi 45 años, ya ni me acuerdo, pero más o menos así, he montado muchas obras, he montado Estéfano, Boda de Sangre, homenaje a mis maestros chaqueños, pero también monté otras obras, El beso a la mujer araña, siempre teniendo el corazón al sur, siempre pensando que no hay que olvidarse de donde uno viene, de lo que uno es y de lo que es capaz de hacer y de seguir siendo hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Bueno, no sé, me parece, no sé si dije todo, lo que yo escuché, lo que dijeron Gladys, Emilce y Mirna, me parece ya muy importante. Carlos Canto, les mando un beso enorme, un abrazo a todos y me muero de ganas de venir a verlos en algún momento, aunque sea con algún monólogo, actuar o encontrarnos. Un beso grande, viva el teatro, viva el Chaco, viva la vida, chao. Inicié mi trabajo en el año 1973 en el Teatro Universitario y lo continué hasta el año 84 con 12 puestas sucesivas. Mi razón actoral se la debo a José Dante Sena y a Carlos Guillermo Schwaderer. El golpe cívico-militar nos encuentra trabajando en el montaje de Estéfano, un grotesco de Armando Discépolo, dirigido por Carlos Schwaderer y Gladys Gómez, que habían regresado de Buenos Aires y conformaron el Grupo 1, germen del posterior Instituto de Teatro de Resistencia. El momento trágico del inicio del bestiario argentino nos puso en una encrucijada decisiva. Decidimos seguir trabajando como una manera de confirmar nuestra conciencia democrática. Tiempos duros, por cierto, porque veíamos a muchos compañeros, amigos, comenzar a ser detenidos, secuestrados. El caso puntual lo viví en carne propia porque trabajamos juntos en el diario Crisol, fue con Luis Alarcón, el hijo de Pony y Aida y de tantos compañeros. Conocí a la casi totalidad de la colonia dramática histriónica del Chaco, salvo a don Armando Llanos y al padre de Hugo Blota. Con el resto conviví, aprendí, compartí, actué, fuimos compañeros
en escenarios en diversos lugares y diversas experiencias teatrales. Agradezco a la providencia esa suerte de honra que me dieron, por cierto. El trabajo iniciado en el Grupo 1 fue hecho a responsabilidad total. Se decidió trabajar en clave alegórica, es decir, como una manera de resignificar, de metaforizar, poetizar, dramatizar los hechos históricos, enunciarlos de una manera muy elíptica para no quedar expuesto a la censura de la dictadura, por cierto. Entonces comenzó un trabajo muy intenso de giras en la provincia, en el interior del país, y ahí aparece, se manifiesta un epifenómeno para mí, el más importante en la historia del teatro chaqueño y del teatro nacional a riesgo, desde mi perspectiva, de mi mirada personal. Justamente el teatro significa etimológicamente el mirador, desde donde se mira. Yo lo miro de esta perspectiva histórica con un hecho que para mí es una consumación monumental, obra del genio de Carlos Schoeberer y Gladys Gómez. La conformación de un equipo de 60 promotores teatrales nacidos y nacientes del Grupo 1 que se dedicaron en esos tiempos de resiliencia y resistencia a la dictadura a trabajar en el interior de la provincia del Chaco. Un hecho excepcional en los anales del teatro argentino. No hay en los archivos un antecedente de semejante expansión y envergadura de docencia dramática en la historia. Las investigaciones posteriores ratificaron exactamente que es un hallazgo, sin duda, del dueto Schoeberer-Gómez. Ese trabajo del cual emergieron promotores, por decir algunos nombres, Carlos Canto, José Fuentes, José Jiménez Molina y otros tantos, Hugo Blota mismo, por supuesto, que trabajaron durante años y que son y fueron los portadores de la semilla inicial que hoy determinaron que sigan existiendo y coexistiendo grupos de teatro del interior y muchos de ellos en actividad en sucesivas generaciones. Creo que este hecho lo resalto en la mirada amplificada de este periodo como el más importante para mí. Es una suerte de gesta teatral, lo digo sin ningún propósito hiperbólico, es una gesta, porque fue un hecho trabajoso, sacrificado, pensado, premeditado, en momentos muy difíciles, y dio lugar a uno de los fenómenos, o para mí, en el Chaco digo, el fenómeno dramático, docente, teatral, histriónico más importante de su historia, y que ya, por cierto, fue confirmado a nivel nacional porque no existió y no existen antecedentes de ningún proyecto de tal envergadura como la protagonizada por el dueto Schoeberer-Gómez. Un abrazo fraterno en la eterna fraternidad del teatro. Y acá, para ir cerrando, porque ya estamos en horario, Emil se quiere en menos de un minuto decir algo más. No para ir cerrando, para cerrar. En realidad se han dado cuenta que yo no hablo y no me gusta. Pero hay cosas que me parece que uno tiene que remarcar, y no solamente que tenga que ver con la emocionalidad de la anécdota. El NEA, yo diría más precisamente Chaco, con otro realizador de Santa Fe, Ricci, generaron una estructura dramatúrgica especial, única, no solo en la Argentina, que se llama el Teatro Bárbaro del Interior. En esa línea estilística, dramatúrgica, se ubica claramente Gladys, Sus Marías, Volver a Casa,
ñan de gente, se ubica totalmente los Y mago. perros. Y mago. La última. Bueno, también se ubica el salsipuedes, es decir, estamos hablando de cosas que realmente han hecho una estética totalmente bárbara de la crueldad, pero con una dramaturgia reconocida a nivel nacional y yo creo que también a nivel mundial. Es lo que quiero decir. Muchas gracias. Los perros. Perros. Bueno, muchas gracias por estar y si alguno quisiera hacer algún comentario, pregunta, sí, claro. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Hola a las personas que están escuchando y a la audiencia que acá nos vinieron a decir unas palabras. De parte de todos los estudiantes del Teatro de Resistencia, yo queremos agradecer profundamente, a todos ustedes y a todos ustedes. Sí, claro, pero no pasa nada. Vení para que te tome la cámara. A ver, nada, simplemente agradecerles un montón, porque es así como ustedes dicen, gracias a ustedes nosotros estamos donde estamos, somos estudiantes, y así como le dijo su mamá, el profesorado, digo, el maestro y teatro juntos se puede estudiar, nosotros estamos estudiando el profesorado de teatro, somos hacedores del teatro, somos esta generación que venimos a defender, así igual manera hay compañeros que no pudieron venir, o que se retiraron porque qué mejor que en la educación pública que asistiendo a clases y tratar de recibirse. Así que nada, de parte de toda nuestra generación y comunidad, muchísimas gracias por haber peleado tanto, por haber recordado en su memoria y en su corazón siempre esta historia que, recordándola, nos la heredan y nosotros la vamos a poder tratar de defenderla a puño y piel y sangre, todo, porque realmente... Muchas gracias. Así que muchas gracias. Eso no. Era la idea, era la idea. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo les doy las gracias también a todos los expositores. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar desde la distancia y a quienes estuvieron presentes aquí. También mi eterno agradecimiento a María Esther Aguirre, Emil Seinardo y Gladys Gómez, que tuvo que retirarse porque tiene un ensayo. Así que sí, estoy tratando de que la cámara vuelva a tomar acá, pero bueno, les agradezco. Un aplauso. Te digo que voy a hacer a todos ustedes. Acá hay estudiantes de teatro. Vayan a ver teatro. Vayan a ver teatro, del que fuere. Hay que ver teatro. Por favor. ¿Por qué? Porque los actores y las actrices vivimos con la mirada de ustedes. No voy solamente a lo económico, sino que el actor, y ustedes saben los que estudian, el actor, la actriz no existe si no tiene el público, si no tiene la otra mirada, como también ocurre con la amistad en todas las relaciones humanas. Necesitamos de la mirada del otro.